Vamos a hacer una perspectiva con puntos métricos para tomar las medidas. Es una cónica oblicua. Entonces marcamos, por ejemplo, la posición de la línea del horizonte y ahora marcamos la posición del punto de vista. Vamos a marcarla, por ejemplo, aquí. Donde pincho con el compás es el centro de la circunferencia que define las dos fugas de la perspectiva, ¿no? Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, el punto de vista aquí. Por supuesto está batido, o sea que la distancia de V al plano del cuadro, o sea, al plano del papel, es esta, de aquí a aquí. Punto principal, y realmente el punto de vista, si el giro esto 90, queda aquí, ¿no? Entonces la dirección de las líneas de la casa va hacia las fugas, va a ser estas dos. Entonces ya sé que este es fuga 1, por ejemplo, y fuga 2. Y ahora 1V con F1 y con F2, y ya haciendo centro en F1, pues tengo aquí un punto de medida. Y haciendo centro en F2, tengo aquí, por ejemplo, con la distancia F2V, el otro punto de medida. Bueno, eso quiere decir que este punto y este punto, este es F1 y me sirvió para hacer esto, entonces esto será el métrico 1 y esto será el métrico 2. Bueno, pues estos dos puntos me van a servir para tomar todas las medidas sobre la línea de tierra. Entonces hago aquí, por ejemplo, la posición de la línea de tierra, una línea siempre paralela a la línea del horizonte. Y entonces ya digo, bueno, la casa, por ejemplo, va a venir por aquí. Vamos a traerla, por ejemplo, según esta dirección y según esta dirección. Bueno, sabemos que la fuga 2 lo miden todos los puntos de esta línea, están medidos por M2. Entonces ya puedo trazar aquí una línea. Y digo, la distancia es desde aquí, voy a darle, por ejemplo, 10 centímetros. Pongo aquí 10 y alineo con M. Entonces al alinear aquí con M, ya sé que en el espacio, pues esto vale 10 centímetros, ¿no? Bueno, y así hago todo el procedimiento. Por ejemplo, quiero medir a partir de aquí una pared que mida 5 centímetros, o sea 5 metros, lo estamos haciendo a escala 1:100. Entonces alineo con esto, pongo aquí los 5 centímetros y ahora alineo con M1. Ahora ya sé que en el espacio esto vale 5, ¿vale? Bueno, cuanto más me aleje, si levanto esto aquí, tengo aquí un cono que tiene 60 grados, ¿no? Lógicamente todo lo que se excede de eso cada vez más se distorsiona más, por eso da la impresión de que esto es tan grande como esto, cuando esto vimos que era el doble, ¿no? Es más del doble. Si yo mido donde termina esto, pues corta aquí, esto parecen casi 12 o 13 centímetros. Bueno, entonces ya sabemos que esto mide 10, dijimos, esto mide 5, si colocamos aquí 5, entonces alineamos con M1, recordamos que M1 mide las que van, aquí, sí, aquí cogí esta medida, bueno, mide las que van a F1, ¿no? Todavía no hice la línea, o sea, en realidad donde debo tomar la medida es en la que va a F1. O sea, aquí es donde debo tomar la medida, ¿no? O sea, los puntos de medida solo son para medir. Eso quiere decir que mido de aquí, este punto a este, y mido aquí, ¿no? Y ahora de este punto a este, y mido 5, y me corta la línea que va a la fuga, ¿vale? Bueno, pues así voy a hacer toda la casa. Entonces, por ejemplo, hago una línea vertical, hago otra línea vertical. Esto habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Por el punto este, otra vertical. Y ahora aquí una línea que fuga hacia F2. Recordamos que F2 lo mide M2, por lo tanto debe medir esto. Entonces quiero poner aquí, por ejemplo, alineo M2 con este punto y ahora coloco aquí 3 metros, o sea 3 centímetros. Bueno, pues va a venir por aquí y ahora sé que esto en el espacio son 3 metros, ¿vale? Que realmente son 3 centímetros. Mientras las alturas las coloco siempre a partir de una traza. Me vale el punto métrico o me vale una línea de fuga, ¿no? El punto métrico me define ahí una recta también del cónico, entonces el punto métrico también me vale para coger. Entonces, por ejemplo, aquí el primer piso 3,5 metros, entonces cojo aquí los 3,5 centímetros y alineo con el métrico y corto aquí.
Bueno, ahora ya sé que en el espacio esto es 3,5 metros. Fugo hacia F2 y ya tengo aquí el primer volumen, el bajo de la casa, ¿no? Lógicamente esto luego va hacia F1, entonces ya marco aquí la posición para F1. Y llegaba exactamente, esto va a F1. Recordamos, podemos ver que M1 alinea estos dos puntos y obtenemos aquí la medida real. Siempre un M1 mide todas las líneas que van hacia esta fuga, ¿no? Entonces a partir de aquí ahora fuga hacia F2, entonces este métrico 2 mide las que van hacia aquella fuga, mide esto 3,5 por ejemplo, decíamos, creo, si no recuerdo. Y ahora aquí voy a coger, por ejemplo, ya sabemos, todas estas lo mide el M2, alineo con M2, entonces voy a poner aquí, por ejemplo, 4 centímetros que son 4 metros, entonces ya alineo, corta aquí, por lo tanto ya sé que en el espacio eso son 4 metros, ¿no? Bueno, como el primer piso lo estoy haciendo a esa altura que dijimos antes, que ya no me acuerdo cuál era, 3,5 metros o lo que sea, entonces toda la casa en el primer piso tiene la misma longitud. Entonces aquí donde corte siempre vamos hacia las fugas, ¿no? Entonces ahí tenemos ya el primer piso de la vivienda. Vamos a hacer aquí una división, por ejemplo, a 2 metros. Cojo aquí los 2 centímetros, sé que de los 2 metros queda aquí, y entonces voy a hacer aquí un entrante con una anchura que corresponde ahí a 3 metros y la altura, pues alineo otra vez aquí con M vertical y aquí tengo la altura del escalón. Son, por ejemplo, vamos a poner 16 centímetros, bueno, pues es la anchura de ese escalón. Entonces fugo hacia F2, será 1 milímetro, no llega a 2, 1, medio milímetro, luego 1,5. Entonces traigo por aquí y voy a cortarla por aquí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad todas estas miden hacia aquí y el M2 medía hacia aquí. Por tanto, si alineo el M2 con este punto y lo alineo con este punto, puedo obtener la medida de esto aquí, que parece en 4 metros más o menos, o sea 4 centímetros. Bueno, corto aquí y ya tengo aquí el primer piso, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro piso con la altura que sea, ya sé, la altura la coloco aquí y vuelvo a coger la altura si quiero un poco reducida respecto al anterior, medio metro menos, corto aquí, o sea, medio centímetro, 5 milímetros, y ya tengo aquí la altura de la casa exactamente por este punto. Bueno, entonces debo fugar otra vez hacia aquí y esto corta aquí. Vamos a terminar esta altura de la casa aquí y vamos a darle, por ejemplo, esta pendiente a un tejado. Entonces, como le damos esta pendiente, esto fuga hacia F2, corta aquí detrás, levantamos una vertical y al unir con este punto el final de ese tejado está aquí. Corta aquí y esta línea será paralela a esta. Por tanto, como el punto de fuga está sobre esta recta, pues la fuga de esta línea queda necesariamente sobre esa línea aquí. Vale, la fuga queda aquí y esta, por ser paralela, va al mismo punto de fuga. Todas las paralelas tienen un punto en común, ¿no? Bueno, si ahora aquí queremos poder poner un tejado que tenga la misma pendiente, pues debe ir exactamente también a ese punto, con lo cual esa misma línea, ya que pasa por este vértice, me vale. Y si ahora quiero hacer un tejado 2 aguas que tengan faldones igual de grandes, pues hago directamente aquí las diagonales de este rectángulo, de manera que tengo aquí el punto medio por el que subo una vertical. Entonces tengo aquí otra línea para este faldón. Bueno, ¿qué pasa con este faldón? Que necesariamente, como tiene la misma pendiente que este, o sea, tiene un ángulo de inclinación igual, pues necesariamente esta altura también será igual. Por lo tanto, viene a parar aquí. Entonces viene a parar aquí y corta aquí abajo. Entonces necesariamente esta línea irá hacia ese punto de fuga también. Bueno, si ahora de repente, bueno, vamos a terminar el tejado antes de nada, entonces esta línea de atrás pues viene por aquí y esto va hacia F1, con lo cual ya tengo ahí el tejado para esto.
Esto viene hasta aquí, luego puede subir y vamos a aumentar ahora la casa hasta aquí. Entonces de repente el piso este estaba aquí y ahora el piso este, bueno, lo normal es que tenga a partir de este punto también la misma altura, pero bueno, vamos a variar un poco la altura, como si de repente aquí hubiera unas escaleras para subir a este piso. Entonces ahora este piso lo ponemos hasta aquí. Fuga hasta F1, viene por aquí. Este bloque viene hasta aquí, pero este lo vamos a continuar, por ejemplo, está alineado con este, podría no estar alineado. Vamos a continuar estando alineado, por ejemplo, hasta aquí, hasta este punto. Bueno, por tanto, el bloque viene por aquí. Bueno, le aumentamos aquí un piso más. Ya sabemos que las alturas las puedo tomar a partir de cualquier punto del horizonte. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí esta línea y esta me detecta aquí la altura de este piso. Bueno, de este piso. El piso era este, ¿no? Pero, por ejemplo, la altura de todo esto, pues es, como está alineado aquí con la base hasta la traza, subo y sé que es todo esto. Y ahora la altura de todo esto, pues alinearé y subiré por ahí arriba. Demasiado grande parece, ¿no? Pero bueno, lo vamos a terminar aquí ya. De manera que tendría esta altura y duplicada más o menos, ¿no? Por lo tanto, la altura ahí para esa torre viene por aquí y decíamos que iba a llegar hasta aquí. Y esto baja también hacia aquella fuga. ¿Hasta dónde llega? Vamos a hacer que llegue como esta casa, con el mismo volumen, ¿no? Entonces, cogemos la medida de atrás. Y medimos la medida bueno, decíamos que esto venía por aquí detrás, entonces debe fugar. Bueno, nos interesa la parte de adelante solo. La parte de adelante viene por aquí y corta aquí. Por lo tanto, la parte de adelante es esta. Ya no se ve el final de la casa. Vamos a hacer a cortarlo más hacia aquí y ya está. O sea que es más corta por detrás. Por detrás viene por aquí. O sea, por detrás viene desde este punto hasta este la casa. Para eso tenemos aquí la referencia ya de este punto. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, un tejadillo. A ver, decíamos que la casa venía por aquí. Aquí habíamos hecho un entrante. Y teníamos por ejemplo, colocamos aquí una puerta ahí detrás. Hasta aquí. Y vamos a hacer que aquí pueda entrar esto hacia F2, por ejemplo, hasta aquí y esto a F1, con lo cual la puerta por detrás va a venir por ahí y va a llegar hasta aquí. Aquí, por ejemplo, pondremos una ventana. La ventana, por ejemplo, viene desde este punto hasta este. Aquí, por ejemplo, pondremos otra. Viene desde este punto hasta este. Bueno, la posición para estas ventanas es lo mismo. Traemos por aquí línea, traemos línea. La anchura de la ventana, ya sabemos que el punto de medida este, M1 para F1. Entonces medimos aquí desde este punto hasta este y ya tenemos que mide esto. Parece más o menos 1 metro, 1,2 centímetros, pues 1,20 centímetros, ¿no? Bueno, y así procederíamos con todos los elementos que
que nos faltan, ¿no? Vamos a hacer alguno más. Tenemos, por ejemplo, este tejado. Aquí vamos a poner pues una puerta. Para centrarla, pues también podemos traer el punto medio M1, alineamos aquí, alineamos la posición de la puerta aquí y alineamos con M1, con lo cual detecto aquí estos dos puntos. Trazo la línea a M2 y aquí el entrante, el grosor del muro, y aquí la fuga hacia F1, ¿no? Bueno, tengo aquí este tejado, tengo aquí este otro. Si le doy un alero, voy a hacer que el alero, por ejemplo, venga por aquí. Entonces viene hasta aquí, fuga al mismo punto, y voy a hacer que, por ejemplo, venga por aquí abajo hasta aquí. Entonces necesariamente este punto vendrá aquí, el alero este vendrá también al mismo punto. Por tanto, traigo por aquí la línea y veo que llega hasta este punto. A partir de aquí fugo hacia F1 y esta línea debe fugar también hacia ese punto. Con lo cual el alero llega hasta aquí. Aquí parece algo grande, pero bueno. O sea que esto es lo que sobresale el tejado. Y aquí también haríamos lo mismo. Por ejemplo, que este grosor del alero también venga hacia ese punto, llamaremos F3, alineamos, y aquí también le damos ese grosor. Y aquí, para que sea equitativo de un lado y del otro, pues lo mismo, tendremos que proyectar este punto y esta medida tendrá que ser igual que esta de aquí detrás, ¿no? Y esas dos medidas realmente, ¿dónde las cojo? Pues otra vez el punto de medida M1. Entonces esto viene desde este punto, tiene esta medida. Y aquí donde termina la casa por detrás, pues cojo una medida igual, con lo cual ya sé que el alero va a tener igual tamaño de un lado y del otro. Por supuesto que el tejado no es de papel, entonces habrá que darle cierta altura, ¿no? Entonces ya cogemos cierta altura, por ejemplo aquí, una línea vertical. Entonces cogemos aquí esta fuga, aquí vertical, hacia esa fuga, y lo mismo aquí. Aquí cogimos por encima, esto va hacia F3, y aquí arriba también va hacia F3. Con lo cual corta aquí. Entonces esto vendrá hasta aquí hacia F1. Le damos la altura aquí y unimos. Entonces esto también irá hacia allá hasta que corte aquí a la vertical donde termina aquí la intersección, que uniremos ambos con F3. Ahí. Bueno, entonces tengo ya el grosor ahí del tejado. Bueno, lo tengo aquí también le puedo dar por encima o por debajo. Se lo voy a dar por encima, aquí dando el mismo tamaño. Y ahora corta ahí detrás. Y aquí. Entonces tenemos esta línea aquí. Tenemos aquí esto. Tenemos aquí esta línea. Bueno, luego seguimos completando. Vamos ya por último a terminar. Vamos a hacer aquí un tejado opuesto. Entonces hacemos este tejado. Entonces otra vez diagonales para punto medio, aunque también podríamos hacer el punto medio, ya sabemos, es el punto medio de esto, unimos, punto medio de aquí, unimos y levantamos vertical. Bueno, lo mismo diagonal, vertical, y ahora uno aquí este punto. Y esto me corta aquí. Pues necesariamente, al hacer ahora esta línea, pues esta línea, si esto está bien hecho, debe quedar a igual distancia, ¿no? Que aquí no lo parece, pero bueno, o sea, en cualquier cuadrilátero hacemos esto y necesariamente esta línea, pues en el momento en que lo uno con este punto, como ambos tienen igual ángulo, pues esta media será igual que esta. Bueno, tenemos entonces las fugas para este tejado y también haríamos aquí la fuga hacia F2. Mismo aquí llamaremos a esto, por ejemplo, F4,
y este otro punto también a igual distancia, aquí que quedaría por aquí, a igual distancia que este, y ahora fugaríamos hacia este punto, de manera que esto también fugue hacia ese punto. Y esta medida aquí pues será igual que está en el espacio, ya sabemos dónde medirlo, ¿no? Son estas líneas que las miden M2, o sea que aquí lo que sobresalga debe medirse también del otro lado, ¿no? Entonces aquí si cortamos por ejemplo esta altura en F2, al alinear F1 con este punto, pues debe cortar aquí exactamente a la misma altura, ¿no? O sea, alineando F1 con este en el mismo punto. Y aquí igual, haríamos lo mismo por detrás. Y aquí esta línea de pendiente igual. Bueno, y tendríamos ya, habría que darle las anchuras, las alturas, quiero decir, aquí para el tejado. Lo mismo aquí. O sea, aquí sería así, al revés, hacia allá. Fugando esto hacia F2 y esto hacia F2. Bueno, pues tenemos entonces la fuga hacia aquí y luego la fuga hacia aquí, de todas estas líneas paralelas. Esto lo ampliamos un poco, le damos aquí el grosor y lo mismo con esta ventana. Un grosor hacia aquí. Bueno, tenemos ya. Ahora vamos a ver el ángulo que tienen esos tejados, ¿no? Entonces, traemos esto hasta aquí. Y esto a F1. Tomamos esta línea, marcamos esta hacia F1 y marcamos aquí la posición de la puerta. Vertical, vertical, vertical. Y esta línea se podría quitar de ahí. Bueno. Con lo cual tendríamos aquí esta y tendríamos aquí esta. Y esta. Y aquí lo de la puerta. Bueno, quitamos aquí a ver si podemos el oscuro este. Esto lo traemos aquí hasta el final. Y la intersección aquí. Bueno, hemos calculado por puntos de medida, pues medidas de esta casa. Vamos a ver ahora los ángulos que tienen los tejados, etcétera, ¿no? Por aquí. Esto viene por aquí, esta línea tampoco existiría y esta fue para la referencia. Entonces bueno, ya que tenemos aquí este piso traemos esto por aquí para que se vea que realmente el piso llega hasta aquí. O sea que este sería el piso de aquí a aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué ángulo de inclinación pues tiene esto? Pues V lo traemos por aquí y la inclinación es desde aquí hasta aquí. Y respecto al plano vertical, el plano, horizontal es este. Entonces el ángulo que forma es esta línea con su proyección aquí, ¿no? Entonces podríamos, si quisiéramos, coger este triángulo que viene por aquí, así, así, y abatirlo. O lo que es lo mismo, hacer centro aquí, hacer un arco, hacer con el arco esto, que realmente me da ahí el punto de medida, y por tanto al unir el punto de medida con F3
pues tengo que este es el ángulo real que decíamos. O sea, si nos fijamos, el triángulo viene por aquí y he obtenido este punto. Entonces, al unir este punto con ese, tengo que realmente, respecto a la horizontal, la pendiente del tejado es este ángulo, que viene dado por ese triángulo, desde M2 a F3, así, ¿no? O sea, tenía esto y lo abatí. ¿Por qué hice este arco? Porque en realidad aquí, como V está a esta distancia, ¿no? Pues yo tenía aquí este triángulo, pero este triángulo, para batirlo bien, necesito batirlo según esta proyección, así. Por eso hice este giro. Entonces, una vez ya que traigo aquí esto, lo uno, y ahora ya sé que el ángulo que forma el tejado respecto a la horizontal, o sea, su ángulo de inclinación es este, porque lo he traído aquí, abatido, ¿no? Bueno, todos los ángulos de toda la casa se podrían calcular exactamente igual, ¿no? Vamos a ver algún detalle más de algún plano en pendiente. Completamos aquí alguna línea. Y aquí igual esta de atrás, que deberá quedar estos dos puntos alineados con ese de ahí. Vamos a hacer aquí el detalle este. Y aquí podríamos poner, pues por ejemplo, sobre esta línea que pasa por el vértice, ahí arriba, pues por ejemplo, una ventana, un ventanuco. Entonces esta medida, como siempre, estas van a F2, alineamos con M2, alineamos aquí, de manera que obtengamos aquí dos medidas iguales sobre esta recta. Entonces, si tenemos ya las dos medidas reales, aquí ya puedo trazar el cuadrilátero con la altura. La altura, si quiero, lo cojo sobre esta traza. La altura sobre esta línea, que es donde está la ventana, la traigo y la traigo por aquí. Puedo hacer que la altura sea igual que la anchura, con lo cual sé que este arco que viene aquí será una circunferencia. Entonces será una circunferencia, entrará tangente por los puntos del cuadrante y será algo como esto, así, con el grosor que tenga ahí detrás. Entonces ya marco ahí la circunferencia, que sería tangente a esos 4 puntos, y también la línea de atrás, dejándola mejor aquí un detalle. Bueno, para las ventanas lo mismo, medio con medio, diagonal, y marco aquí la posición del medio de la ventana, lo mismo aquí, medio con medio aquí detrás, posición del medio de la ventana. Marco aquí también la base, y aquí igual, hacia la misma fuga. Si quiero aquí poner detalles de igual proximidad, entonces los proyecto aquí y aquí cojo medidas iguales sobre M2 sobre esta línea, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna cuestión más. Tenemos algunas medidas de referencia. Lógicamente no vamos a hacer un cálculo de sombras porque nos llevaría tiempo, pero vamos, por ejemplo, a ver algún detalle, pues poner un ejemplo de reflejos, por ejemplo. Por cierto, esto debe estar alineado este punto con este, con lo cual aquí tendría que ser más largo. Este punto y este alineado con este de aquí, ¿no? Este tendría que ser más corto, realmente. Aquí vamos a marcar, por ejemplo, una línea por aquí y otra por aquí abajo. Y otra por aquí. Aquí una ventana que tendría que ir también hacia aquella fuga. Vamos a terminar aquí. Bueno, vamos a poner una última ventana aquí, por ejemplo. Siguiendo la línea esta, donde corte, fugamos. Y lo mismo, siguiendo la línea esta, donde corte, ahí fugamos. Cual sabemos que la ventana vendrá desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, y debe fugar aquí hacia F1. Entonces, vertical y línea que fuga hacia F2. Lo mismo aquí, diagonal, diagonal, corta aquí, por lo tanto esta es la separación,
y aquí otra vez lo mismo. Damos aquí un detalle para... Aquí también, por ejemplo, una ventana y vamos a ver el tamaño que tendría un ventanuco. Tenemos aquí una vertical, aquí otra y aquí la tercera, la segunda horizontal. Entonces hacemos estas dos líneas, le damos aquí el grosor y fugamos hacia F2. Entonces la medida de esta ventana, esto tiene que ser vertical. Aquí, pues no habría más que traer por aquí esta medida y esta. Esto vemos que va hacia F2, por lo tanto debe medirlo M2. Alineamos con M2. Aquí tenemos un punto, alineamos este punto con M2. Aquí tenemos el otro punto, por lo tanto la anchura es esta. Aunque no lo parezca, pues es 1,3 metros, es grandísima, ¿no? Por eso conviene hacer bien con las medidas todo según el método que corresponda, ¿no? Vamos a marcar aquí la separación de un piso respecto al otro, esta línea, como si realmente existiera. Y esta, bueno, la marcamos por aquí hasta el final. Esta no existiría, ya que es el mismo plano. Y bueno, marcamos esta y esta. Bueno, pues ya estaría un dibujo de una casa por puntos de medida, en la que hemos hecho una deducción de sus ángulos. Y de las distancias entre los distintos planos, ¿no? Vemos también que las fugas, otra de las cosas que hay que comprender, las fugas deben estar siempre este plano vertical, como la línea horizontal esta tiene la fuga aquí, pues necesariamente el plano vertical pasará su fuga, su línea de horizonte por esa fuga, ¿no? Eso quiere decir que todas las líneas que estén sobre este plano o un plano paralelo, como este del filo del tejado, tendrán sus fugas siempre sobre esa línea del horizonte. Entonces todas las que están sobre este plano lo tendrán sobre esta línea del horizonte vertical, ¿no? Que es la línea del horizonte del plano vertical y que pasa por F1, ¿no? Otra cosa es que la casa estuviera en plano inclinado, y entonces en plano inclinado en las verticales concurrirían, por ejemplo, hacia arriba. Entonces esta línea ya no es vertical, sería otro caso, ¿no? Bueno, por último, podemos hacer simplemente un poco de unas tonalidades oscuras para hacer un poco el efecto, a lo mejor de reflejo, a lo mejor en el portal o alguna cuestión así, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a darle un tono rápidamente, pues por ejemplo aquí, este oscuro, esta zona entrante, no se proyecta la luz del sol con nitidez, por tanto, en los únicos sitios donde van a aparecer oscuros pues son en los entrantes, nada más. O sea que realmente no hay cálculo. En las zonas que están metidas hacia adentro es donde hay los contrastes de luces y sombras. Y luego para diferenciar, pues a lo mejor este plano pues con más sombra que este. Entonces todos los que sean paralelos, pues igual. Este con más sombra, por ejemplo, que este de aquí. Este con más sombra también. Entonces los planos también de estos de las ventanas también con más oscuridad. Damos a todos los que son paralelos por aquí. Luego el tejado, parte de abajo más oscura y aquí parte de abajo más oscura. Bueno, con lo cual no estamos haciendo nada real, no calculamos nada, solo oscuros para entrantes. Aquí un entrante más oscuro también, entrantes más oscuros. Lo mismo aquí, oscuro aquí decíamos en este lateral y en el hueco. Lo mismo aquí en el hueco y aquí. Y aquí, por supuesto, más entrante en los huecos. Bueno, pues eso sería así un tono así por encima. Intentamos degradar un poco para uniformizar un poco esos tonos. También por aquí, por aquí. Y lo mismo aquí, este plano también
lo mismo por aquí, luego el entrante, y aquí este plano también más oscuro, como ese entrante del tejado, y aquí debajo también. Bueno, quitaríamos allí donde va a ser zona de luz, como aquí, aquí, todo esto alrededor de la casa, allí donde se haya extendido un poco. Entonces de esta forma se aprecia un poco mejor el volumen y más si le damos un poco más de contraste para los entrantes. Entonces seguimos dándole un poco y ya pasamos a lo que íbamos a ver de los reflejos, ¿no? Para ir para la puerta, el entrante, lo mismo por aquí. Y aquí, por ejemplo, para una ventana. Por ejemplo, aquí para el entrante, este. Entonces este plano es paralelo también a este del tejado. Esto también puede ir en oscuridad, esto también. Pero siempre más oscuro por ahí detrás del tejado. Y lo mismo, este también puede ir ahí oscuro, pero más el interior, el recoveco. Entonces haríamos lo mismo por todas las esquinas, pero bueno, tampoco quiero lo mismo este recoveco, este plano vertical también más oscuro, pero más la zona del entrante. No quiero perder tiempo en hacer, porque no es un ejercicio nada real, entonces no es un tema que me interese, ¿no? Luego pues las ventanas también podrían reflejar pues zona de luz. Poner aquí esto para esto también reflejaría en la ventana. Bueno, pues decíamos para el reflejo hacer un poco las simetrías por aquí, por ejemplo, para lo que es esto hacia abajo, esto a igual distancia aquí, con lo cual aparecería aquí la puerta reflejada, y aquí esto con la altura que tiene, por ejemplo, que termina aquí, sigue la dirección hacia la fuga, ¿no? Entonces esto debe fugar también hacia F2, y ahora esto hacia F1 y esto hacia F2, o sea que la simetría sigue cumpliendo con las fugas, ¿no? O sea, esta fuga hacia F1 pues su simétrica también. Bueno, pues de repente aquí si este oscuro aparece en el recoveco, pues también en el recoveco ahí se proyecta aquí abajo más oscuridad. Si esto tiene más oscuridad, pues también se reflejará ahí con más oscuridad. También esto, por ejemplo, este plano y este. Entonces más oscuridad arriba, pues más oscuridad por aquí. Todo eso hacia arriba y más intensidad aquí porque es de donde sale el reflejo. Pues aquí sí que podemos incidir un poco más con más fuerza y aquí también. Eso no quita que ahora el oscuro este se refleje pues con más intensidad hacia arriba, ¿no? Por tanto el oscuro podría venir por aquí. Bueno, y este plano también era más oscuro porque era el que correspondía también a este lateral de la casa, por aquí. Entonces todo esto quedaba más oscuro, pero quedaba más ese interior. Entonces esto es paralelo a esto, entonces esto también, y vamos a darle oscuro todo en todos los planos que fueran paralelos. Pues esto se reflejará también abajo con el oscuro, con el entrante también. O sea que realmente donde habría más luz, pues en esta zona, pues es aquí donde aparecerá más zona de luz, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, un boceto, calculando por puntos métricos, y igual que hicimos aquí reflejos, también se podrían hacer para las ventanas, o darle también a lo mejor algún tono de más oscuridad, pues por ejemplo para persianas, aquí debajo. Más oscuro ahí, más oscuro para los entrantes, lo mismo aquí.
Aquí igual. Lo mismo para aquí. Entonces, esto también se podría reflejar ahí. Y luego, por ejemplo, si ponemos una persiana, podría ir por debajo más oscuro. Bueno, pues eso valdría para todas las ventanas, ¿no? Podemos darle más contrastes por muchos sitios, pero bueno, lo vamos a dejar ya aquí para no perder más tiempo. Plano más oscuro. Y este tendría más luz que este, pero bueno, ya no vamos a entrar en este tipo de cosas. Tendría más luz porque incide la luz cenital con más potencia. Bueno, la luz desde arriba lo dejamos aquí entonces.